buenas, terrícolas. ¿Te sientes saturado de información? ¿Quieres aprender pero no sabes ni por dónde empezar? Lo entiendo perfectamente. Por eso en este curso de iniciación a la inteligencia artificial he dejado de lado el relleno para ofrecerte algo que hoy escasea, la estructura. Soy consciente de que hay tantas formas de aprender como personas, y en este resumen te presento la mía. Es mi método personal, diseñado para quienes buscan claridad y un camino lógico. Y también prefieres el orden al caos, te espero en Bit Infinito. Sigue la estructura y comienza a dominar la inteligencia artificial de una vez por todas. ¿Alguna vez has intentado armar un rompecabezas de 1000 piezas sin tener la caja para ver la imagen final? Seguramente terminaste frustrado, con piezas en la mano que no encajaban en ningún sitio. Así es exactamente como el mundo intenta entender la inteligencia artificial hoy. Escuchamos sobre chips, luego sobre arte generativo, luego sobre despidos. Son piezas sueltas. Hoy vamos a construir la caja. Vamos a trazar el mapa. Imagina la IA no como un cerebro mágico, sino como una ciudad gigantesca en construcción. Tenemos 4 cuadrantes. Los fundamentos, que son las leyes de la física de este mundo, la infraestructura, esas tuberías y cables industriales que lo sostienen todo, las aplicaciones, que son los edificios donde vivimos, y finalmente el impacto socioeconómico, que somos nosotros. Dicho esto, para sobrevivir a esta era no necesitas saber programar algoritmos oscuros, necesitas entender cómo se conecta la ciudad entera. Para entender cómo llegamos aquí, pensemos en la historia de la cocina. Hace años, la IA era como un microondas antiguo, botones rígidos, reglas estrictas. Si cambiabas algo, el sistema fallaba estrepitosamente. Luego pasamos al aprendiz de cocina, el machine learning tradicional que aprendía a base de errores. Pero aquí es donde se pone interesante. Hoy estamos ante el gran maestro culinario, los grandes modelos de lenguaje, también llamados LLMS. Imagina a un chef que ha leído todos los libros de recetas de la historia. Si le pides un plato nuevo, no copia una receta. Él predice, ingrediente por ingrediente, qué sabor debe seguir al anterior para crear algo único. Esto hacen modelos como GPT. Predicen la siguiente palabra. Pero su magia real es el mecanismo de atención. Al igual que el chef equilibra la sal del principio con el dulce del final, el modelo recuerda el contexto de toda nuestra conversación. Ya no programamos máquinas, colaboramos con ellas. Siempre hablamos de la nube como si fuera una especie de magia etérea y ligera, pero la nube pesa. Es metal, es electricidad y es un calor insoportable. Entremos un momento a la sala de máquinas. Tu computadora normal tiene un procesador central brillante que hace una sola cosa a la vez, pero la IA necesita procesar 10 millones de variables en un microsegundo. Para eso usamos GPUs, un ejército de miles de núcleos trabajando en paralelo de forma brutal. Pero encerrar a ese ejército gigantesco en un chip crea un problema letal, la termodinámica. Los servidores modernos generan tanto calor que el aire ya no sirve para enfriarlos. Necesitamos sumergirlos en líquidos especiales o bombear fluidos dieléctricos. Estamos construyendo infraestructuras que consumen la electricidad de ciudades enteras. Hemos pasado de escribir código en un garaje a construir auténticas fábricas de inteligencia. Quien domine esta termodinámica será sin duda el dueño de las próximas décadas. Hemos llegado a un punto de inflexión. Hasta ayer, la tecnología era totalmente pasiva, tú leías, tú operabas, tú movías el ratón, pero ahora entramos de lleno en la era de los agentes. Imagina que ya no pides una herramienta para trabajar, sino que le dices a tu inteligencia artificial, organiza mi agenda y responde a estos clientes críticos. El agente no solo te devuelve un texto bonito. El agente percibe tu entorno, razona la mejor estrategia posible, actúa ejecutando acciones en otros programas y reflexiona sobre el resultado si comete un error. Esto dinamita las reglas del juego económico que conocíamos. Las empresas dejarán de vendernos suscripciones a herramientas para empezar a vendernos trabajo terminado. Tu rol cambia radicalmente. Pasas de ser el operador agotado de una máquina a ser el director de orquesta de un equipo de empleados digitales infatigables. Ya no preguntamos. Ahora delegamos poder. Aterricemos esto directamente en tu lunes por la mañana. ¿Te va a reemplazar un algoritmo? Seguramente no. Pensemos en un profesional que pasaba semanas dibujando planos o redactando reportes técnicos. Ahora, sus agentes lo hacen en 10 minutos. Su valor no desapareció, se multiplicó exponencialmente. Ahora dedica su tiempo a entender la psicología de su cliente, a la pura estrategia. Pero cuidado, aquí hay una sombra muy inquietante. Al ser tan absurdamente barato generar contenido hoy, Internet se está inundando de lo que llamamos slop, una basura digital perfecta pero totalmente vacía de alma. En un mundo saturado de mediocridad sintética, tu mayor ventaja competitiva es ser dolorosamente humano. La gente pagará por tu imperfección,
por tu criterio afilado, por la cicatriz de tu experiencia real. No uses esta tecnología para dejar de pensar, úsala para elevar tu humanidad muy por encima de todo este ruido de fondo. A menudo miramos a la IA como una caja negra que de alguna manera piensa mágicamente. Hoy vamos a destruir por completo esa ilusión. No hay neuronas biológicas ahí dentro, solo matrices gigantescas y vectores calculando incesantemente el siguiente número más probable. La máquina no lee tu pregunta, la calcula matemáticamente. Para poder procesar un simple te quiero, primero debe triturarlo sin piedad. A esto le llamamos tokenización. Destruimos el lenguaje humano en piezas numéricas discretas. Tienes que entender que no estás hablando con un lector empático. Estás introduciendo códigos de entrada en una calculadora colosal. Por eso mismo, si el código de entrada varía apenas 1 milímetro, digamos por un espacio o una coma fuera de lugar, el resultado de salida puede desviarse kilómetros de la realidad. Si queremos controlar sus alucinaciones, primero debemos aceptar su naturaleza puramente aleatoria. Una vez que trituramos las palabras en fríos números, las lanzamos literalmente al hiperespacio. Estos son los embeddings. Imagina un gráfico masivo, no de 2 o 3 ejes como en la escuela, sino de 12.000 dimensiones diferentes. En este inmenso universo oscuro, la distancia matemática es exactamente igual al significado. Conceptos similares viven cerca el uno del otro. Pero aquí yace un problema mortal que debemos comprender, el cuello de botella de Softmax. Nuestro lenguaje humano es infinitamente complejo, lleno de doble sentido y matices sutiles, pero este espacio vectorial, por inmenso que sea, es matemáticamente finito. A veces, la IA quiere expresar 2 ideas opuestas simultáneamente, pero la geometría del modelo simplemente no se lo permite. Entonces el sistema colapsa hacia la media. Elige una respuesta genérica, estadísticamente segura, pero que puede ser totalmente falsa. La alucinación nace, literalmente, de una falta de espacio matemático para alojar la verdad absoluta. ¿Qué pasa cuando a nuestro brillante erudito digital le preguntas algo que pasó ayer por la tarde? Colapsa miserablemente, porque sus recuerdos están literalmente congelados el día que terminó su costoso entrenamiento. Y sabemos que reentrenar a esta bestia a diario es económicamente inviable. Aquí entra en juego el RAG, o generación aumentada por recuperación. Básicamente transformamos su rígido examen de memoria en un dinámico examen a libro abierto. Interceptamos hábilmente tu pregunta, recuperamos información precisa de una base de datos externa confiable y se la inyectamos al modelo antes de que abra la boca. Usamos búsqueda semántica avanzada, buscamos por la intención del significado, no por coincidencias exactas de letras, pero no se confíen jamás. Si este sistema recupera basura de sus archivos, el modelo generará basura articulada con total convicción humana. Llenar su memoria a corto plazo con datos contradictorios es la forma más garantizada de provocar una alucinación. El RAG es poderoso, pero exige arquitectos cuidadosos y meticulosos. Durante los últimos años fascinantes, los modelos funcionaban como un escritor frenético, tecleando a ciegas sin detenerse a pensar, operando puramente bajo el pensamiento rápido. Eran veloces, impresionantes, pero muy impulsivos. Pero recientemente la industria ha dado un salto cognitivo gigantesco hacia lo que llamamos grandes modelos de razonamiento. Introducimos una variable crucial, el test time compute. En lugar de exigir respuestas en milisegundos, obligamos al modelo a detenerse. Gasta energía y gasta tiempo para generar una cadena de pensamiento interna muy compleja. Tiene un verdadero monólogo interior. Evalúa múltiples futuros, simula escenarios, se equivoca en la oscuridad de su red y se corrige a sí mismo antes de mostrarte una sola palabra en la pantalla. Ya no solo le enseñamos a imitar nuestro habla fluida, lo estamos entrenando mediante refuerzo matemático puro para que su lógica analítica sea inquebrantable. Estamos presenciando el nacimiento real de la deliberación en las máquinas. Cuando hablamos de herramientas operativas en el mercado, debemos aprender a separar rápidamente los juguetes curiosos de los verdaderos ecosistemas empresariales. ChatGPT y Gemini han evolucionado enormemente. Han pasado de ser una simple caja de texto a un analista multimodal completo. Ahora son capaces de ver gráficos, ejecutar código Python internamente y, lo más revolucionario, trabajar contigo lado a lado en lienzos colaborativos de edición que llamamos Canvas. En la otra esquina del cuadrilátero corporativo tenemos a Microsoft Copilot. Escuchen bien, Copilot no vive aislado en una isla en el navegador, vive arraigado en las entrañas de tu oficina digital. Su secreto absoluto es el índice semántico. Cuando tú le haces una pregunta en Word, primero lee silenciosamente tus correos importantes de ayer, revisa el Excel que tienes abierto y conecta todos los puntos invisibles de tu negocio real. Es orquestación empresarial en su máxima pureza. Ya no partimos nunca más de un lienzo en blanco. Transformamos la fricción diaria en velocidad estratégica, integrando la inteligencia directamente en nuestras bases de datos seguras.
Pero el ecosistema de Silicio es vasto, y cada inteligencia trae al tablero su propia filosofía ética. Anthropic nos presenta a Claude, entrenado bajo una IA constitucional que prioriza la seguridad de forma obsesiva. Además, Claude rompe la monotonía del chat plano con Artifacts, permitiéndote visualizar e interactuar con aplicaciones de código en vivo. En el otro extremo del espectro está Grok, una máquina diseñada intencionalmente sin filtros excesivos para poder ingerir todo el caos y el contexto del mundo real a través de las redes sociales al instante. Y aquí es donde toda esta tremenda fragmentación encuentra su cura milagrosa, el Model Context Protocol o MCP. Me gusta pensarlo como el cable USB-C universal para la inteligencia artificial. Antes de esto, lograr que la IA se conectara a tus archivos privados era una pesadilla técnica de configuración. El MCP elimina todas esas aduanas digitales, permitiendo que la inteligencia fluya suavemente hacia tus bases de datos, otorgándole a la máquina un permiso seguro, no solo para leer pasivamente, sino para ejecutar, actuar y modificar. La era triste de la IA encerrada en su caja de texto ha muerto definitivamente. Cambiemos de marcha bruscamente hacia el fascinante mundo multimedia. Durante años, generar imágenes era poco más que un acto de fe ciega. Le pedíamos algo extraño a la máquina y cruzábamos los dedos con fuerza para que la cara resultante no tuviera 3 ojos o manos deformes. Ese paradigma inestable terminó. Hemos entrado de lleno en la era de la síntesis industrial, y el responsable de esto es un cambio bajo el capó, los transformadores de difusión. Gracias a ellos, la IA ha dejado de pintar a ciegas píxel por píxel. Ahora analiza y comprende la totalidad de la imagen antes de colocar el primer trazo. Entiende intrínsecamente de iluminación de estudio y de física geométrica espacial. Y con la nueva técnica del flow matching hemos dejado de vagar borrachos por el ruido estático para, en cambio, trazar una flecha matemática directa hacia un fotorrealismo extremo en cuestión de segundos. Ya no somos pintores frustrados y aleatorios. Somos directores de arte dando parámetros exactos de lente, exposición y luz a un motor de renderizado impecable. Cuando intentamos hablar de vídeo en esta era, llamar a esto simplemente generación es quedarse extremadamente corto. Plataformas inmensas como Sora, Veo o Kling son auténticos simuladores de mundos. Han devorado tantas millones de horas de la realidad humana grabada que han asimilado las leyes de la física por simple observación. Saben perfectamente cómo se comporta la gravedad en una tela y cómo rebota la luz en un charco de agua. Para la IA moderna, un vídeo ya no es una simple libreta de fotos que pasa rápido, es un bloque sólido y tangible de tiempo y espacio matemático. Si un personaje sale del plano, la máquina sabe sin dudarlo que ese personaje sigue existiendo fuera del marco. Pero para domar a esta bestia salvaje, nuestra metodología de trabajo debe ser estricta. Como directores, nunca generamos acción partiendo de la nada. Primero creamos meticulosamente el fotograma clave perfecto, dictamos la dirección física de la cámara y recién entonces dejamos que la IA simule el despliegue del tiempo. Hemos ganado la capacidad casi divina de esculpir el tiempo, pero recuerden que la responsabilidad del alma narrativa sigue siendo enteramente nuestra. Durante demasiadas décadas hemos estado cruelmente atrapados en una prisión acústica de voces robóticas, torpes y música instrumental carente de cualquier alma. Hoy tengo el placer de anunciar que hemos conquistado el valle inquietante a través de la magia de la síntesis neuronal. Ya no nos limitamos a programar notas muertas ni fonemas mecánicos. Ahora capturamos el santo grial del sonido, la prosodia. Les hablo de esa microvacilación humana justo antes de decir algo importante, o la respiración tensa en medio de un drama. Con la clonación de voz profesional, entrenamos intensamente a la red para crear tu gemelo digital acústico perfecto e indistinguible. Y en el terreno de la música comercial, la IA se ha convertido en tu músico de sesión hiperproductivo e incansable. Pero aquí quiero regalarles el gran secreto operativo de la industria actual. Nunca, jamás uses el archivo estéreo final que la máquina escupe. Debes usar siempre el flujo de trabajo híbrido. Extrae las pistas separadas, aísla las voces, aísla los bajos y llévalos con respeto a tu estudio tradicional para mezclar e inyectar esa fricción humana, esa suciedad intencionada y reemplazable. La máquina es poderosa, sí, pone toneladas de arcilla perfectas sobre la mesa. Pero tú, y solo tú, eres quien finalmente esculpe la obra de arte. Nos adentramos ahora en el territorio fundamental de la creación de software. Durante los últimos 50 años de historia de la computación, para construir cualquier pieza de tecnología, hemos tenido que forzar a nuestro cerebro a pensar exactamente como compiladores aburridos, luchando diariamente contra reglas gramaticales innegociables. Hoy todo eso termina. El concepto de vibe coding representa el desplome absoluto de la dictadura de la sintaxis oscura y el brillante inicio de la era de la intención pura. Entiéndanlo bien, ya no escribes minuciosamente líneas de código. Tú describes tu visión estratégica en lenguaje natural, la inteligencia de fondo la construye matemáticamente y entras en un partido de tenis constante con la máquina. Generar,
validar e iterar en cuestión de minutos. El lentísimo ciclo tradicional de desarrollo de software queda pulverizado. Dejas automáticamente de ser el peón cansado que pica código en el sótano para elevarte al rol ejecutivo de director de orquesta tecnológica, y esto trae consigo una bomba de democratización a nivel global. Un educador, un médico o un diseñador brillante ahora pueden manifestar aplicaciones operativas complejas sin haber estudiado lenguajes de programación. Tu absoluta claridad de pensamiento, tu visión, ese es tu nuevo lenguaje de programación. Pero para los verdaderos puristas y los profesionales de élite de la ingeniería, toda esa bonita magia colaborativa en la nube simplemente no basta. Ellos necesitan un nivel de control distinto, necesitan un quirófano digital. Aquí es donde hablamos de entornos formidables como Cursor o plataformas modernas de arquitectura Agent First como Antigravity. En estos terrenos hostiles, la IA no se comporta como un tímido sistema de autocompletado de texto. Es un agente robusto que toma el volante de tu proyecto con fuerza. Puedes decirle tranquilamente, refactoriza todo el arcaico sistema de autenticación de usuarios y el agente procede a planificar, toca docenas de archivos críticos simultáneamente e incluso abre una instancia de navegador secreta para grabar un vídeo demostrando que el botón de inicio de sesión realmente funciona. Es, honestamente, abrumador. Pero este miedo racional a perder el control ante la máquina lo resolvemos imponiendo una jerarquía estricta. Utilizamos archivos de constitución en el código base, leyes estructurales inquebrantables que el agente informático está obligado a leer y respetar antes de tocar una sola línea de tu código, garantizando así tu estilo y la seguridad corporativa. Hemos pasado, sin darnos cuenta, de picar teclas agotadoramente, a auditar lógica a una velocidad completamente sobrehumana. Si aceptamos que la eficiencia operativa es clave para la simple supervivencia en el mercado actual, la automatización se convierte, sin exagerar, en tu tanque de oxígeno vital. Plataformas punteras como Make han derribado a martillazos el viejo muro del código críptico para entregarnos un lienzo visual limpio donde somos capaces de diseñar verdaderos organismos vivos. Piensa por un segundo en tu empresa. Cada vez que entra un correo rutinario y alguien de tu equipo tiene que copiar manualmente un dato a una celda de Excel, tu empresa está quemando tiempo valioso en la hoguera. Pero en este lienzo visual nosotros colocamos estratégicamente nodos. Ponemos un nodo sensor que se dispara silenciosamente al llegar el correo. Conectamos un investigador rápido que busca el historial del cliente en tu base de datos. Y finalmente acoplamos un operario digital que responde de manera inteligente. Tú desde arriba creas las carreteras, instalas las estrictas aduanas para filtrar la basura y diseñas los enrutadores para derivar el tráfico al área correcta. Al dominar la conexión lógica de estas variables, dejas de ser un operador ahogado y estresado en trabajo mecánico de bajo valor. Te conviertes, en cuerpo y alma, en un arquitecto digital supremo, alguien que diseña flujos de trabajo implacables que operan a la perfección mientras tú te dedicas exclusivamente a pensar y liderar. Pero créanme que hay una frontera salvaje y enorme más allá de la automatización lógica estricta que acabamos de ver. Una automatización convencional, por muy compleja que sea, es como un tren rápido sobre rieles de acero. Si un solo dato cambia ligeramente o encuentra un obstáculo inesperado, el tren descarrila por completo. Lo que nosotros estamos construyendo ahora mismo son agentes autónomos. Son verdaderas entidades cognitivas independientes. En lugar de darle al sistema instrucciones ciegas paso a paso, le entregamos un objetivo ambicioso, le damos memoria de largo plazo y le proporcionamos una caja de herramientas digitales de acceso externo. El agente analiza el problema profundamente y decide por sí mismo de manera estocástica si necesita ir a buscar información fresca en Google o si debe mandar un correo a tu socio. Y cuando la complejidad del proyecto escala peligrosamente, nosotros no creamos un superagente, sino que creamos enjambres. Diseñamos un agente orquestador que funciona como un gerente analítico, el cual recibe el problema del cliente y lo delega inteligentemente a pequeños subagentes especialistas que solo saben hacer una sola cosa, pero la hacen muy bien. Para rematar esta obra de arte de la ingeniería, plataformas de código abierto como N8N nos permiten descargar y ejecutar absolutamente todo este cerebro digital dentro de nuestros propios servidores locales y seguros, protegiendo hasta el último byte de nuestros valiosos secretos empresariales. El futuro, terrícolas, es indudablemente autónomo y absolutamente soberano. Y finalmente llegamos a la pieza más resbaladiza y delicada de todo el tablero global, las reglas del juego. Sin darnos cuenta, hemos invitado a tomar café a entidades alienígenas que procesan miles de millones de variables en segundos y las hemos metido en un mundo regido por leyes escritas hace más de 100 años para controlar a humanos. El desajuste es monumental. Tienen que entender que no existe una armoniosa ley mundial, lo que hay es un feroz choque geopolítico. En Europa tenemos recientemente el AI Act, una imponente fortaleza ética y jurídica que no busca prohibir la tecnología en sí misma, sino castigar el nivel de riesgo.
Si tu inofensivo algoritmo clasifica currículums de candidatos o si tiene el poder de aprobar líneas de crédito bancario, prepárate, porque estás en la zona roja de alta vigilancia. Necesitarás costosas auditorías de transparencia y mantener permanentemente a un humano tenso y despierto con las manos en el volante. Pero el conflicto fundamental en la base de todo esto es, lógicamente, el alimento de la IA, los datos de la gente. La inteligencia artificial quiere devorar hasta el último fragmento de información para poder aprender. Nuestra estricta ley de privacidad exige dolorosamente que tome solo lo mínimo indispensable. Si en un acto de prisa corporativa ignoras este brutal conflicto y subes datos confidenciales de clientes a una herramienta pública en la nube, quiero ser claro, estás a un triste clic de arruinar para siempre a tu empresa. El cumplimiento de la legalidad ha dejado de ser un tema de papeleos para convertirse en un requisito de viabilidad técnica pura. Para cerrar definitivamente este viaje monumental, los invito a mirar con valentía hacia la próxima década. Nos acercamos a una velocidad espeluznante hacia un muro invisible. Muy pronto nos quedaremos sin datos humanos frescos y puros con los que seguir entrenando estos devoradores modelos de inteligencia. Si por desesperación la IA empieza a ingerir y aprender masivamente de textos e imágenes creados por otra IA, sufrirá irremediablemente una grotesca endogamia digital y todo el sistema colapsará en sí mismo. Además, quiero que asuman que la propiedad intelectual tal como la conocen está mutando velozmente. Va a pasar de la imposible tarea de prohibir el uso a simplemente exigir y forzar una compensación financiera justa y automática a nivel sistémico. Muy pronto, no tengan dudas de que el Internet libre y global se fracturará en múltiples y fortificadas aduanas digitales, donde un modelo algorítmico certificado y aceptado en territorio europeo será perseguido e ilegalizado en otros continentes lejanos. ¿Y saben realmente cómo vamos a lograr que las poderosas corporaciones tecnológicas se comporten de manera ética? Obligándolas brutalmente a poner su dinero donde ponen la boca, forzándolas a depositar millonarios bonos de impacto algorítmico que automáticamente se cobrarán para pagar a las víctimas si su precioso código falla en la calle. Esta tecnología no va a detenerse jamás, seguirá avanzando agresivamente a la velocidad de la luz en la oscuridad. La misión fundamental de todos los que estamos aquí en esta sala es construir con nuestras propias manos y con urgencia las barandillas de seguridad hoy, para no despeñarnos trágicamente al abismo mañana. Ustedes son, sin lugar a equivocarnos, los arquitectos ineludibles de esta nueva civilización sintética. El curso de iniciación a inteligencia artificial tiene más de 4 horas. Tiene su certificado también. Un poquito, esto es lo que veremos en el curso. Dominar lo que es la inteligencia artificial desde cero, ¿no? Viendo lo que es la infraestructura, los fundamentos, multimedia, gobernanza y ética geopolítica. Los módulos se presentan como el primer módulo sería el módulo de introducción. El segundo módulo serían los LLMS, donde veremos ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok, Claude. Veremos qué son los MCPs. Todo esto tendrá su resumen en PDF, tendréis vuestro PDF. Habrá una práctica donde veremos en ejecución todo lo que hemos aprendido. Un podcast por si queréis escuchar mientras estáis haciendo otra cosa, pues escuchar el podcast de los LLMS y un cuestionario donde ver lo que habéis aprendido, ponerlo en vuestros conocimientos. La misma estructura va a tener el módulo 3, que es multimedia con inteligencia artificial, donde veremos la imagen con inteligencia artificial, el vídeo y el audio. Tendrá su resumen en podcast, práctica, su resumen en podcast, no he dicho, no, su resumen en PDF, perdón, su práctica y el podcast para escuchar y después el cuestionario para evaluar nuestros conocimientos. Veremos el bytecoding, veremos un poquito Lovable, Google AI Studio, Antigravity y Cursor. Igualmente, práctica, PDF, podcast, las automatizaciones, veremos Make, Assistant API, BotPress, N8N. Y por último, el último módulo será la legalidad y el futuro. También tendrá su resumen en PDF, un podcast y cuestionario para comprobar nuestros conocimientos. Al finalizar el curso tendréis vuestro certificado. Hay infinidad de tutoriales en internet, en YouTube. Hay cursos que te ofrecen de 0 a 100 o de 0 a experto.
Yo lo que te ofrezco es empezar a conocer la inteligencia artificial y este curso es su inicio. Si te gusta esta metodología de estudio, te invito a entrar a Bit Infinito y pertenecer a esta comunidad.